Buenas a todos, ¿cómo les va? Bienvenidos a este espacio donde nos ponemos a pensar un poco en la carrera. Hoy me toca arrancar a mí con un texto de Puiggrós y Marengo que está muy bueno, porque nos mete, o más bien se mete con algo que todos queremos saber que es un quilombo definir. ¿Qué es la pedagogía? Vieron que uno piensa que es solo enseñar y listo, ¿no? Pero el texto nos dice que no, que es mucho más profundo. Imagínense a un nene que entra a la escuela. Ahí lo que pasa no es solo que le dan contenido, sino que le están transformando en alguien que es parte de la sociedad. Básicamente la educación es como una fábrica de personas, si lo pensamos así. Si les puedo dar un ejemplo, que también está en el texto, cuenta que en Estados Unidos, a principios del siglo pasado, habían dos bandos. Unos querían que la escuela fuera para sacar obreros que no protesten en las fábricas, y otros como Dewey decían que la educación tenía que servir para vivir en democracia, para ser libres. Esa pelea sigue hoy, no es un tema viejo. Y para cerrar, guarda con creernos que lo sabemos todo. Al final de mi parte hablan del mito de Prometeo y nos tiran un centro. Los saberes no duran para siempre, van cambiando. Así que lo que enseñamos hoy tiene que servir para el futuro, no para quedarnos estancados. Pero bueno, este es solo el principio. Ahora que ya sabemos que la pedagogía es pensar todo este lío, ¿cómo se mezcla esto con otra ciencia? ¿Es lo mismo que ciencias de la educación? Lo dejo con mis compañeros que traen toda la posta de lo que sigue. Todos ustedes, chicos. Aproximaciones epistemológicas y conceptuales. Una vez comprendido el objeto de la pedagogía, procedemos a identificar cuáles constituyen sus temas de extensión, como así temática de interés de alguien que se postule como pedagogo. La pedagogía es una disciplina con plena autonomía y con capacidad para afirmar cuestiones propias, constituyendo un programa de producción conceptual. Sin embargo, esta misma abarca tanto las obras pedagógicas que sistematizan, relatan o describen experiencias, reflexiones, etc., como así también a otras que se enfocan sobre tópicos privativos de esta disciplina, que serían la enseñanza, su organización, las instituciones educativas, los individuos que se educan, etc. Podemos citar textos de Pizzolacci, Makarenko o Sosa al referirnos a relatos de experiencia. Un estilo más conceptual y científico, podemos citar textos de Herbart y Mercante. Por otro lado, otros desarrollan una idea sobre la actualidad de la sociedad e instrumentación de la educación como acción. En ese caso podemos citar textos de Sarmiento, Mann o Dewey. Pero aún admitiendo que estos últimos se constituyen en tratados sobre educación, es difícil incluirlo dentro del campo de producción de la disciplina pedagógica en sentido estricto. Una de las razones por las que algunos textos sobre educación no se consideran estrictamente pedagógicos tiene que ver con cómo se entiende la educación. Se plantea si la educación es un objeto de conocimiento en sí mismo o si funciona como un medio para transmitir ideas sobre la sociedad en un momento histórico determinado. A partir de esto aparece una tensión entre dos formas de concebirla. Por un lado se la entiende como un campo propio de estudio, con sus contenidos específicos, y por otro como una herramienta al servicio de la sociedad, que puede conservarla, transformarla o transmitir sus valores. Para analizar la pedagogía moderna se toman como referencia obras importantes como la de John Locke, Rousseau, Pestalozzi, Kent y Herbart, junto con el aporte de Froebel. También se considera como antecedente la didáctica magna de Comenio, los métodos educativos de órdenes religiosas como los jesuitas, y las ideas surgidas en la Convención Francesa sobre educación pública y laica. De todas estas obras se destacan ideas que siguen vigentes, especialmente la de la formación de un nuevo tipo de sujeto capaz de adaptarse a los cambios de la modernidad. Pedagogías y ciencia de la educación. Todos hemos leído, escuchado hablar sobre pedagogía, que se enfoca, digamos, en el estudio del proceso de enseñanza y aprendizaje. En síntesis, es como que es la teoría detrás de cómo aprendemos y cómo podemos mejorar ese proceso. Y a diferencia de la educación, que es el proceso en sí mismo, es decir, es la transmisión de conocimientos, habilidades y valores entre generaciones. Un claro ejemplo de esto, en un colegio, un profesor que tiene que dar una clase de historia, él lo que hace es transmitir conocimientos sobre algún tema en específico, ya sea historia, ya sea otra materia. Un ejemplo es un profesor de historia que quiere hablar sobre Guerra de Malvinas. Entonces él, ¿qué hace cuando esté educando? Transmite todos los conocimientos que tenga sobre ese tema. Y aplicando la pedagogía, este mismo profesor va a hacer como que sus alumnos entiendan mejor. O sea, va a aplicar métodos para que ellos puedan aprender. Ejemplos, videos, actividades grupales, debates, todo lo que ellos necesiten
para que aprendan y todo lo que el profesor use para enseñar. Tomando en cuenta que la pedagogía es una de las ciencias de la educación, esta se enfoca en el estudio del proceso que tengamos o tenemos o logremos a enseñar, también ocuparnos de que nuestros alumnos lleguen a aprender. La ciencia de la educación es un campo más amplio, tiene disciplinas que de diferentes perspectivas estudian a la educación, por ejemplo la psicología educativa, la sociología de la educación, la filosofía de la educación, la historia de la educación. En el texto, en el libro, se menciona a la investigadora mexicana Alicia de Alba. Sus aportes se centran en la teoría del currículum, la educación y la sociedad y la importancia de la cultura y el lenguaje en el proceso educativo. Ella habla sobre el currículum, ella habla de que el currículum es una propuesta político-educativa, que digamos que se tiene que incluir la síntesis de elementos culturales. En la educación y sociedad, la investigadora destaca que es muy importante considerar la educación como un proceso social y político. En cultura y lenguaje, enfatiza Alicia de Alba la necesidad de incorporar la cultura y el lenguaje en el proceso educativo, especialmente en el contexto de cuando hay diversidades culturales. Por último, ella se enfocaba mucho en que había que tener una consideración en la evaluación curricular y la formación de profesores. Ella contribuyó mucho a la investigación educativa y se enfocaba en esto, ¿no? En la evaluación curricular y la formación de profesores. Bueno, en esta parte vamos a plantear un debate bastante importante, que es si la pedagogía puede considerarse una ciencia o no. Por un lado, hay autores que dicen que sí, que la pedagogía es una disciplina con autonomía, o sea que puede generar su propio conocimiento, pero por otro lado también se plantea que está muy relacionada con otras ciencias, como la sociología, la psicología y la filosofía. Además, algo interesante es que no solo los investigadores producen conocimiento sobre educación, sino también los docentes, porque en la práctica, cuando enseñan, están aplicando ideas y formas de entender la educación, aunque no sean siempre conscientes de eso. Entonces, aparece como una tensión entre los que piensan la educación desde la teoría y los que la llevan a la práctica. También se mencionan autores como Emile, que pensaba la pedagogía como una ciencia, y John Dewey, que le daba mucha importancia a la experiencia y a la práctica en la educación. Entonces, en conclusión, la pedagogía es un campo complejo que combina distintos saberes y que siempre está relacionado con la realidad social.